se refiere a hematopoiesis, que significa la formación de las células sanguíneas. Ustedes saben que las células sanguíneas que tenemos circulando en el organismo son los glóbulos rojos, pertenecientes a la serie roja o eritroide, los glóbulos blancos y las plaquetas. Hoy nos vamos a referir a la hematopoiesis y sobre todo, poniendo énfasis sobre todo en la eritropoiesis. Bueno, ¿qué se entiende por hematopoiesis? La definición es la formación de células sanguíneas. Es un proceso muy complejo en que intervienen no solamente elementos celulares, sino también determinadas sustancias que van a hacer que esas células puedan proliferar y diferenciarse, y ocurre fundamentalmente en la médula ósea. Las células troncales hematopoyéticas proliferan y se diferencian dando lugar a las células sanguíneas maduras, como decíamos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Por qué es importante esto? Porque alteraciones en esta hematopoiesis normal es lo que va a explicar, por ejemplo, la clínica que van a ver en un paciente que viene por una afección hematológica. Por ejemplo, hay un déficit en la hematopoiesis, entonces el paciente puede tener lo que se llama una pancitopenia. Tiene anemia, o sea, tiene glóbulos rojos bajos, tiene glóbulos blancos bajos y por lo tanto una predisposición a infecciones, y tiene las plaquetas bajas y por lo tanto una predisposición al sangrado. O por el contrario, hay una de las líneas celulares que proliferan de más sin control, como por ejemplo ocurre en las leucemias. O sea que esto, que es la hematopoiesis normal, cuando esto se desvirtúa, se altera, es que va a dar paso a las diferentes afecciones hematológicas. Bueno, el sistema hematopoyético tiene, como vamos a ver, 4 componentes o compartimentos celulares. Un primer compartimento, que son las células troncales hematopoyéticas, que tienen capacidad de autorrenovarse, pueden dividirse, multipotenciales, y son una pero muy bajo porcentaje de la celularidad de la médula. Es un 0.01% de las células nucleadas que tiene la médula ósea. La morfología que tienen son linfoblastoides, después van a ver esas características, y expresan en su superficie determinados marcadores que pueden determinarse por un estudio que se llama citometría de flujo, que permiten decir que esas son células troncales hematopoyéticas, como es el CD34, el CD90, el CD117 y así, específicos de cada línea. Por ejemplo, el CD3, CD4 y CD8 es de los linfocitos T. Los CD19, CD20 son de los linfocitos B, CD38 de los plasmocitos y así para las diferentes líneas. Después existe un segundo compartimento, que son que las células troncales hematopoyéticas dan lugar a células progenitoras hematopoyéticas, sin capacidad de autorrenovarse, a diferencia de las primeras. Mantienen sí capacidad proliferativa y pueden ser multipotenciales, o unipotenciales, o sea, pueden dar origen a diferentes líneas o a una o a dos. Corresponden a 0,5% de la celularidad de la médula ósea, o sea que es un compartimiento mayor, y son CD34 positivas y pueden agregar otros marcadores en el nivel de la superficie celular según el linaje al cual ya van dirigidos. Luego tenemos el tercer compartimiento, que son que las células progenitoras hematopoyéticas
dan origen a células reconocibles por su morfología, inmaduras pero identificables, y corresponden al 90% de la médula ósea. Y el cuarto compartimento ya son las células sanguíneas circulantes, o sea, las células maduras que habíamos empezado la clase, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los linajes hematopoyéticos son dos. El linaje mieloide, y es lo que se llama mielopoiesis, y que son los granulocitos, que pueden ser los granulocitos, los glóbulos blancos, el granulocito pueden ser neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Son también dentro de la mielopoiesis los monocitos, los eritrocitos y los trombocitos. Los trombocitos son los mismos que las plaquetas. Vieron que a veces cuando un paciente tiene plaquetas bajas, alguien puede decir, este paciente tiene una plaquetopenia, y todo el mundo entiende a qué se refiere. U otro puede decir, tiene una trombocitopenia, y estamos diciendo lo mismo. Y después el otro linaje, un linaje mieloide, que va a dar origen a todos los glóbulos blancos y sus tres tipos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los monocitos, los eritrocitos y los trombocitos. Y luego el linaje linfoide, que en vez de mielopoiesis es linfopoiesis, y va a dar origen a los linfocitos B o T y las células natural killer. Cuando quieran hacer preguntas, me dicen. Bueno, acá está otra vez lo mismo, como a través de una célula pluripotencial stem cell se dan origen a tanto el compartimiento de la mielopoiesis como de la linfopoiesis. En la linfopoiesis está el linfocito T, el linfocito B, y el último estadio madurativo del linfocito B es el plasmocito o célula plasmática. Con respecto a la mielopoiesis, como decíamos, ocurría en la médula ósea. Entonces, repasando, las células troncales hematopoyéticas originan los progenitores mieloides comunes. Estas son proliferativas, pero como decíamos hoy, no tienen capacidad de autorrenovarse, como tenían sí las células troncales. Tienen capacidad de diferenciación limitada a un linaje. Responden a un tipo limitado de citoquinas dependiente de receptores específicos, que ya vamos a ver. Por ejemplo, para poder estimular la serie eritroide está la eritropoyetina, o llamada EPO. Entonces, nuestro organismo genera eritropoyetina, sobre todo a nivel del riñón, para favorecer la proliferación eritroide. Van a ver en la clínica que pacientes con insuficiencia renal van a tener una disminución de la eritropoyetina. Entonces, si tienen una disminución de la eritropoyetina, van a tener anemia, y es posible darle esta citoquina de afuera. Entonces, el paciente, por ejemplo, el paciente que está en hemodiálisis crónica, la diálisis le sustituye la función, pero si no le damos eritropoyetina desde afuera, no va a poder tener una estimulación de la serie eritroide y mejorar la anemia. Luego se diferencian en células progenitoras más específicas las gránulos monocíticas, como decíamos hoy, gránulos neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos, y los progenitores eritroido-megacariocíticos, que van a dar lugar a los glóbulos rojos y a las plaquetas. La mielopoiesis es que finalmente estos precursores pierden definitivamente la capacidad de autorrenovación y adquieren una identidad específica. Ese proceso está mediado por genes. Y son varios los genes, esto que no es necesario
abordarlos, pero saber que está mediado por esos genes el proceso de ir hacia un determinado linaje, esa serie. Esta es la serie eritroide megacariocítica. Tenemos que de los progenitores eritroides megacariocíticos van a ir a los brotes, unidades de brotes de eritroblastos, a las colonias de eritroblastos, el proeritroblasto y así hasta terminar en el reticulocito y por último el eritrocito o glóbulo rojo, que es el que tenemos circulando. Y en el caso de la megacariopoiesis tenemos los brotes formadores de colonias de megacariocitos, las unidades formadoras de colonias, los megacariocitos y al final van a ver que el megacariocito, que es lo que se llama célula madre de la plaqueta, parte de su citoplasma, trocitos de su citoplasma van a ser los que dan origen a las plaquetas. Los progenitores eritroides, entonces, como en esta clase sobre todo nos vamos a dirigir a hablar sobre todo de la eritropoiesis, tienen diferente potencial proliferativo. Los más primitivos, como dijimos, eran los brotes y unidades formadoras eritroides. Estos responden, proliferan frente al estímulo de citoquinas. Los progenitores eritroides más maduros son las unidades formadoras de colonias eritroides que tienen un limitado potencial de proliferación. Y luego ya se forman los precursores eritroides, como veíamos en el anterior, proeritroblasto, eritroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático y reticulocito. Y luego los eritrocitos maduros. Vamos a ver después en la lámina cómo se pueden identificar estos elementos, ¿verdad? Ustedes van a ver que para poder estudiar la hematopoiesis necesitamos un hemograma, una lámina periférica que vamos a ver qué es, para reconocer las diferentes células, y si hay algo alterado vamos a tener que ir a la fuente. Por ejemplo, un paciente que tiene una anemia, pero cuenta, por ejemplo, es una mujer en edad genital activa y cuenta que tiene menstruaciones que le duran 14 días y que son muy abundantes, ahí no vamos a ir a la médica, ¿verdad? Porque tenemos una causa muy clara de por qué esa paciente tiene una disminución de sus niveles de glóbulos rojos o de hemoglobina, que es lo que va dentro de los glóbulos rojos. Pero si un paciente se nos presenta con que tiene una anemia y además tiene una plaquetopenia, ahí no tenemos más remedio que ir al mielograma, que vamos a ver qué es, o sea, ir a estudiar su médula ósea, a ver qué pasa con la fuente productora, porque tenemos una visitopenia. Y también lo mismo si tuviera compromiso, ¿verdad?, de las 3 células. Bueno, acá simplemente es para mostrar cómo el proeritroblasto pasa a eritroblasto basófilo, a eritroblasto policromatófilo, así sería como se ve en la médula ósea, el eritroblasto ortocromático, y luego ya se ve el reticulocito, que se puede ver en sangre periférica, y el hematín o glóbulo rojo, que es lo que vemos también en la lámina. Para el reticulocito se tiene que hacer una tinción especial cuando uno hace la lámina con azul de Crecil para verlo. Esto es importante, lo de los reticulocitos. Cuando un paciente tiene anemia, por ejemplo, hemolítica, que es que destruye los glóbulos rojos, o tiene un sangrado importante, va a tener un aumento de reticulocitos, porque lo que está diciendo eso es que la médula está con una reactividad eritroide para tratar de compensar qué es lo que le está pasando, porque está destruyendo de más o, por ejemplo, perdió en un sangrado. Ustedes acá también es para ver cómo no solamente va
cambiando el tamaño desde el proeritroblasto al eritroblasto ortocromático, sino como la cromatina se va condensando, sobre todo acá, hay pérdida de los nucleolos, acá no se ven muy claro los nucleolos, pero se pierden, el citoplasma se pone con basofilia o acidofilia, o sea, con un color más azul o más rosado. El proeritroblasto, que sería esta célula, es el primer estado madurativo, es una célula grande, tiene nucleolo, acá se ve alguno, acá en el medio, un núcleo redondeado con nucleolos y un citoplasma azulado basófilo, ¿no? Bien azul. El eritroblasto basófilo es de menor tamaño, tiene un núcleo condensado con desaparición de nucleolos, citoplasma sigue siendo un color azul y no existe síntesis de hemoglobina o es muy baja la síntesis de hemoglobina en su interior. El policromatófilo, que sería este, ¿verdad? Estos otros son eritrocitos con glóbulos rojos maduros. Tiene un núcleo redondeado y condensado, un citoplasma gris plomo, no es tan azul como en el otro. Ya hay acá síntesis de hemoglobina y es el último estado en mitosis. Después ya no se divide más. Luego tenemos el ortocromático, que sería este, que surge por transformación. Es también un tamaño más pequeño, de 7 a 10 micras. El núcleo es pequeño, citoplasma rosado por hemoglobina y tras madurar expulsa el núcleo que es fagocitado por el sistema mononuclear fagocítio y ahí se convierte en el glóbulo rojo maduro. Estos son los diferentes estadios de los eritroblastos. Acá se ven nidos, por ejemplo, ven varios, esto de así de acá, nidos de eritroblastos. Acá otro nido para todos eritroblastos. Los reticulocitos, como decíamos, es el estadio anterior al glóbulo rojo maduro. Son células que ya perdieron también el núcleo, tienen capacidad de síntesis de hemoglobina, conservan cierta basofilia y con azul crescilo se observan restos de organelos. No se ve muy claro, pero ahí se ve en su citoplasma diferente tonalidad. Y pueden estar 48 horas en médula ósea y 24 horas en sangre bajo la forma de eritrocitos. Esto es el elemento forme maduro, eritrocito, que es una célula, es como un disco bicóncavo y en su interior tiene la hemoglobina. La hemoglobina que está formada por hierro, 4 átomos de hierro y la proteína, y es la encargada de llevar el oxígeno a los diferentes tejidos. Por eso que cuando un paciente tiene anemia, va a tener repercusión de que va a estar mal oxigenado todo su sistema. Entonces puede tener disnea, gran fatigabilidad, ¿verdad? Como síntomas de esa disminución de la hemoglobina. Ahora habíamos dicho que no solamente se precisaban células, sino que además había que haber ciertas citoquinas que producieran la estimulación. Y para la eritropoyesis tenemos la eritropoyetina, o EPO, que es la principal citoquina reguladora de la eritropoyesis. Se sintetiza en el riñón, sobre todo, y algo en el hígado. Promueve la sobrevida, proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides en la médula ósea y actúa sobre los brotes de unidades de eritrocitos, promoviendo la proliferación, y también actúa sobre las colonias formadoras de eritrocitos, promoviendo la sobrevida. Otras citoquinas también pueden también ser importantes, como son la interleuquina 3, la trombopoyetina, en realidad lo que es, por el nombre que dice, estimularía la producción de plaquetas, ligando de la tirosina fetal 3, FLT3, el factor de células seminales, SCF, que actúan de forma sinérgica con la EPO. O sea que si bien la EPO es la más importante, hay otras citoquinas
que actúan junto con ella para estimular la eritropoyesis. Es necesario además no solamente tener la citoquina que estimula, sino también tener los requerimientos nutricionales para la eritropoyesis: proteínas, aminoácidos, vitamina B6, la piridoxina, vitamina C, cobre, cobalto, pero los más importantes son la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. Entonces, si un paciente tiene anemia porque tiene una insuficiencia renal y yo le doy eritropoyetina, pero no me fijé si tiene buen nivel de hierro, de B12 y de ácido fólico, no va a resultar. Voy a hacer un gasto, porque son medicaciones costosas, y no voy a poder lograr la estimulación, porque le está faltando la materia prima para poder formar lo que quiero estimular. Los progenitores, ahora vamos ya terminamos con el eritroide, la megacariocitopoiesis. Los progenitores megacariocíticos se clasifican según el potencial de proliferación, como nosotros, y en relación a la expresión del receptor de la trombopoyetina. Los más inmaduros son las células formadoras de bronquios. Siempre digo que los más inmaduros se llaman bronquios, después vienen las unidades formadoras de color. Los más inmaduros son las células formadoras de brotes megacariocíticos, que forman más de 100 células luego de 21 días de cultivo. Le siguen las células formadoras de colonias megacariocíticas o precursores tardíos, capaces de formar pequeñas colonias luego de 12 días de cultivo. Y las unidades formadoras de colonias de megacariocitos, por endomitosis, replicación del ADN sin división celular, generan los megacariocitos inmaduros y luego los maduros, que son los generadores de plaquetas. Así como la eritropoyetina, la citoquina más importante en la estimulación de la serie eritroide, la trombopoyetina es el regulador clave a través de estimular a las unidades formadoras de colonias megacariocíticas. Otras citoquinas que coadyuvan pueden ser la interleuquina 3, la interleuquina 6 y la interleuquina 11. Este es los megacardioblastos, que su núcleo es grande, este es un megacarioblasto, su núcleo es grande, puede ser bilobulado, acá tenemos otro, y tiene nucleolos y la cromatina es laxa. El citoplasma es muy basófilo, ¿no? Muy azul, sin granulaciones y prolongaciones. Acá se ve el promegacariocito. En esta etapa finaliza la síntesis de ADN y comienza la granulogénesis. Es multilobulado, se le ven acá, ¿no? Múltiples lóbulos al núcleo, sin nucleolo. Y después está el megacariocito, que ya se caracteriza por su gran tamaño. Cuando ustedes miran una médula ósea, son las células más grandes con los osteoblastos. El núcleo multilobulado, presentando a veces hasta 32 lóbulos, y la ruptura y desprendimiento de fragmentos del citoplasma dan origen a las plaquetas o trombocitos. Muchas veces se ve, acá se ve un megacariocito que puede pasar a proplaquetas y estas a 1200 plaquetas, y acá se ve cómo parte del citoplasma se va desprendiendo en pedacitos, y estos son realmente las plaquetas. Ven que en varios lados desprenden las plaquetas, que son las que van a estar circulando. Muchas veces, cuando uno hace un mielograma le quedan dudas, que habré sacado bien médula o aspiré sangre. Si tenemos megacariocitos presentes, que son las células más grandes, uno puede decir, esto es MED, porque le pueden poner una lámina periférica, o sea, le sacan de un dedo, ¿no? Un pinchacito, le hacen un extendido, le pueden decir, esto es lámina periférica o médula ósea. Y entonces ustedes
tienen que saber reconocer si están en una médula normal, en una lámina periférica normal, si está diluida o no está diluida, porque a veces parece una médula media desértica, pero se le ven precursores, por ejemplo, le ven megacariocitos, y eso nunca va a ser una lámina periférica. Bueno. Entonces ahí tenemos las plaquetas, como decíamos hoy, que también se les llaman trombocitos. Estos son todos glóbulos rojos, y acá se ve alguna plaqueta, y acá se ve como un acúmulo de plaquetal. Tienen de 2 a 3 micras, son células anucleadas, no tienen núcleo, son granulares y se pueden ver agrupadas. ¿Y qué función tienen en la hemostasia primaria? La hemostasis, ustedes saben que hay un equilibrio en la hemostasis entre el sangrado y la trombosis. Bueno, cuando uno, por ejemplo, tiene una lesión, se corta un dedo, ahí van a ir las plaquetas para tratar de cohibir ese sangrado. Los progenitores, ahora vamos a los blancos. Los progenitores granulomonocíticos, los precursores, las unidades formadoras de colonias granulomonocíticas, dan origen a las unidades formadoras de colonias granulocíticas y monocíticas. Las granulocíticas originan a los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos y células maduras, que son los glóbulos blancos maduros, que pueden ser eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y las unidades formadoras de colonias monocíticas originan los monoblastos, promonocitos, monocitos y finalmente las células maduras, que son los macrófagos. Los factores, ¿qué factores regulan esta parte de la granulopoiesis y monocitopoiesis? Está el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, factor estimulante de colonia granulocítico y monocítico, el estimulante de colonias granulocíticas, que es este, factor estimulante de colonias granulocíticas, el de las colonias monocíticas y también la interleuquina 3, la interleuquina 6C. Son capaces de inducir la sobrevida y proliferación celular según su especificidad de linaje. Por ejemplo, el factor estimulante de colonia granulocítica es más específico para los granulocitos. Induce la diferenciación y la funcionalidad celular. El factor estimulante de colonias y el factor de células seminales y el factor ligando de la tirosina 3, que habíamos nombrado hoy, estimulan las células hematopoyéticas, pero combinadas con otros factores, como es el factor estimulante granulocítico monocítico, el granulocítico, la eritropoyetina, la trombopoyetina, las interleuquinas. Tienen mayor efecto, tienen sinergia. Como decíamos hoy, el eritro era el más importante, pero intervenían otras. En todas las líneas celulares existe esta estimulación. También hay citoquinas que, además, no solo que no estimulan, sino que inhiben la mielopoiesis, como es el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta y los interferones, entre otros. Obviamente que todo lo que se implique una disminución, una inhibición de la mielopoiesis, de la hematopoiesis, va a ser determinante. La leucopoiesis, que como decíamos es el proceso mediante el cual se forman los leucocitos o glóbulos blancos, ocurre en la médula ósea y luego pasa a la sangre periférica. Decíamos que los granulos, dentro de esos, de los blancos, tenemos los granulocitos, que podían ser neutrófilos, eosinófilos o basófilos, los monocitos y los linfocitos. Ahí está el granulocito basófilo, el neutrófilo o en banda, con la forma esta del núcleo,
los neutrófilos segmentados y el eosinófilo, que tiene esta característica de la coloración citoplasmática. Y después tenemos los linfocitos y los monocitos. Todo esto dentro de la serie blanca. ¿Qué funciones tiene la serie blanca? Son la primera línea de defensa. Por lo tanto, un paciente que tiene leucopenia, o sea, que tiene glóbulos blancos bajos, porque por ejemplo le están haciendo un tratamiento con quimioterapia, va a tener una predisposición a las infecciones. Tienen que ver con la destrucción fisiológica de los eritrocitos y conservación del hierro. Ustedes saben, los glóbulos rojos, una vez que se formó la eritropoiesis y sale el glóbulo rojo maduro a circular, tiene una vida media que es aproximadamente de unos 120 días y luego es destruido en el sistema nuclear fagocítico. Entonces ellos se encargan de que se destruyan, pero además preservar el hierro para la formación de nuevos glóbulos rojos. Permiten la defensa, como decíamos, frente a microorganismos, produciendo bacteriolisis y fagocitosis. Y tienen que ver también con la inmunidad, con los linfocitos B para la inmunidad humoral y los linfocitos T para la inmunidad celular. Esto otra vez repitiendo lo de la granulopoiesis, las células de la granulopoiesis representan aproximadamente de un 60 a un 65% de los elementos nucleares de la médula ósea. Ustedes van a ver informes de mielograma que empiezan diciendo médula ósea de rica celularidad, o otro dice médula ósea de celularidad conservada, otro médula ósea pobre o hipocelular. Después tiene otra parte que dice relación gránulo-eritroide, o sea, cuánto de